amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black, estoy acá nuevamente y quiero agradecerles primero por mirar mis videos y también les invito a visitar mi página web, es www.vidasanaconana.com. Hoy día les voy a enseñar cómo cocinar estos espárragos que le va a quedar bien crocantes. Y también estos espárragos lo vamos a acompañar con una salsa de curry. Y ahorita les explico qué es lo que necesitamos para hacer todo esto. Lo que yo tengo acá es 2 cucharadas de mayonesa y tengo una cucharada de curry. Para esta salsa, lo único que vamos a hacer es poner el curry en la mayonesa y lo vamos a mezclar bien hasta que quede una crema color amarilla. Es algo muy sencillo de preparar y con los espárragos le va a caer muy bien. También los espárragos lo puedes acompañar con jugo de limón. Hay 2 opciones, la salsa que deseas. Ok, le vamos a poner esto para un costado y lo que le voy a explicar es, para preparar estos espárragos, lo que necesitamos nosotros es un envase con agua y los espárragos que ya han sido lavados previamente. Lo que voy a hacer ahora es agarrar una cantidad de espárragos, lo ponemos bien así y más o menos donde no se ve la parte blanca, porque de acá para acá esto va a ser muy duro. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar acá. Eso no vamos a utilizar. Estos son los que vamos a utilizar. Y después de eso, lo que vamos a hacer es sacar estas cositas que tiene y sacarlo de todos los espárragos. Así. Yo voy a sacar de algunos. Y después yo voy a terminar de sacar y les voy a enseñar y ponerlo en el agua. Ahí. Si no, lo sacamos rapidito. Es bien fácil y bien rápido. Y los espárragos solamente lo podemos comer una época del año porque no tenemos espárragos todo el año. Es mayormente cuando viene la época del verano. Y ahora acá donde yo me encuentro, estamos empezando con el calor y vamos a tener espárragos por lo menos 3 meses. Y por qué no comer de vez en cuando algo que es bien delicioso y nutritivo. Ok, en un momento voy a regresar cuando ya haya terminado todo y les voy a seguir explicando cómo terminar de hacer estos espárragos. Acá yo ya terminé de sacar todos los espárragos, todas las cositas, estas cositas de acá. He hecho todo y tuve que cambiar el tazón porque el otro me quedó muy chico. Entonces lo que voy a hacer ahora es cubrirlo, ponerlo en el frigider y dejarlo ahí toda la noche para que los espárragos estén más jugosos, no estén como duros. Y les voy a enseñar ahorita cómo queda porque yo ya los tengo listos. Y ahorita les enseño cómo nos va a quedar estos espárragos. Pero lo que le quiero repetir nuevamente, estos espárragos tienen que estar en agua toda la noche o mínimo 8 horas para que se vuelvan jugosos. Nos vemos en un momentito. Hola amigos, acá yo nuevamente. Yo acá tengo los espárragos que los he remojado por toda la noche. Lo que voy a hacer ahora es pasar a la cocina y les voy a enseñar exactamente cómo cocinar estos espárragos. También lo que vamos a necesitar es una olla para cocinar al vapor los espárragos. Y si no lo tienes en casa, esto lo puedes echar agua y hervir normalmente los espárragos. Y ahorita vamos a poner a hervir el agua.
Acá yo tengo el agua hirviendo. Ahí les voy a enseñar. Este agua tiene que estar hirviendo. Entonces lo que voy a hacer es poner los espárragos ahí. Por 7 minutos tiene que cocinarse ahí. Voy a prender un poquito más el volumen del fuego. Y en 7 minutos les voy a enseñar cómo le va a quedar esos espárragos. Y mientras tanto yo voy preparando el agua con hielo para poner estos espárragos y tener unos espárragos crocantes y riquísimos. Bueno, ya ha pasado los 7 minutos. Estos deben estar ya en su punto. Mire qué hermoso estos espárragos. Lo que voy a hacer ahora, yo acá tengo un envase de agua con hielo para parar que el espárrago se siga cocinando y para tenerlo crocante. Entonces lo que voy a hacer es apagar el fuego y ponerlo ahí en el agua con hielo. Mire ese color verde tan hermoso. Y lo vamos a dejar ahí para que no se siga cocinando. Y ahorita les voy a enseñar, voy a servir el plato y los voy a ver qué hermoso queda nuestro plato. Acá están los espárragos. Lo que yo voy a hacer ahora es sacarlos y ponerlos en una toalla de tela, en una toalla de papel, lo que tengas en casa, no hay problema, todo sale bien. Y sacarlo y lo vamos a secar un poquito. Y así como le debe quedar sus espárragos. Crocantes, riquísimos. Voy a mover esto. Lo que voy a hacer es ahora presentar el plato así. Ponerlo así. Acá está la salsa de curry que hice. Muy lindo. Y así es como le debe quedar. Muy rico, muy delicioso, bueno para ti, nutritivo. Y gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y me das un like. La próxima semana estaré poniendo nuevos videos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!